Gustaría tener lo que son tus fotos favoritas aquí en tu Roku TV y que se muestren cada cierto tiempo, cuestiones así como un fondo de pantalla dinámico. Pues bueno, déjame decirte que esto es totalmente posible y te voy a mostrar más o menos cómo se hace todo esto, ya que hay algunas cuestiones que debes de saber, pero ahorita te voy a mostrar que sí se cambia en automático. Ahí creo que lo puse cada 30 segundos. Las fotos son personalizadas, puedes incluso conectar lo que es tu cuenta de Google Fotos para que de ahí tome las imágenes, o inclusive puedes subir tus fotos favoritas a la página de Roku para que ahí las vaya mostrando. Mira, ahí está cambiando y ahí ya cambió a otra de otro pujo. Así que comencemos con el tutorial. Pues bueno, esta es una funcionalidad que tiene las televisiones Roku que pues te permite poner tus fotografías y mostrarlas en modo de secuencia utilizando lo que es una aplicación que se llama ¿dónde está? Backdrops. Aquí la tenemos. Esta aplicación se llama Backdrops o también la puedes encontrar con el nombre de Murales. Para activar y configurar todo esto es demasiado sencillo. Mira, solamente vamos a entrar en nuestra Roku TV y vamos a ir al apartado donde viene configuración. Una vez que estemos aquí vamos a buscar alguna opción donde venga Murales. En este caso viene aquí. Y si no viene con este nombre también debería venir con el nombre de Backdrops, algo así por el estilo, ¿no? Aquí como lo ven ya está. Dice abrir la app de Murales. En este caso yo ya la tengo instalada, pero si es tu primera vez te va a pedir descargarla. Así que una vez ya descargada vamos a abrirla directamente desde configuración o directamente desde aquí. No hay ningún problema, te va a llevar exactamente al mismo lugar. Como lo ven aquí está, le voy a dar un OK. Esperamos un poquito a que abra la aplicación y te digo, hay de dos opciones. Una es subir las fotografías directamente a la página de Roku, te va a pedir que te logues con tu cuenta de Roku, y la otra es conectar tu cuenta de Google Fotos para que de ahí tome las fotos en automático de toda tu galería de Google Fotos, ¿no? Inclusive aquí tenemos algunos temas por si no quieres que se muestren tus fotografías o cuestiones así. Tenemos mundo artístico, aquí tenemos algunos fondos, mira, estos se mostrarían, aquí están. También tenemos, vamos a ir hacia atrás, en la playa, de colores, ¿qué es? Oscuro, melancólico, negro, azul, cian, gris, verde, monocromático, naranja, a ver este de rosa. Mira, aquí tenemos varias imágenes. Todas estas imágenes las podemos mostrar y podemos configurar cada tiempo que vaya cambiando la imagen, ¿no? En este caso, como te digo, puedes poner tus imágenes. Y vamos a dar aquí donde viene mis fotos, le damos en OK, ahí está. Y te digo, viene la opción para subir nuestras fotografías o conectar lo que es nuestra cuenta de Google Fotos. Yo te recomendaría la de allá, pero si quieres conectar tu cuenta no hay ningún problema, ¿no? Solamente le damos aquí, nos va a aparecer este código QR que nos muestra aquí, que pues no sé si lo debería de mostrar, bueno, creo que sí. Nos va a llevar a una página, misma página, nos va a pedir que nos logueemos con nuestra cuenta de Roku y ahí te va a dejar subir tus fotografías. Una vez que ya las hayas subido, aquí como lo ven entramos, mis fotos y aquí están. Si yo le doy aquí en mis fotos nos aparecen todos los fondos o todas las imágenes que yo he subido que es acerca de este perrito Pug, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, me parece que no tiene un límite de imágenes, pero pues ahí chécale, ¿no? Ahí la tenemos, mira. Ahí tenemos. Y todas estas imágenes se van a mostrar cuando activemos lo que es el protector de pantalla. O pues sí, aquí lo configuramos. Mira, le vamos a dar aquí, vamos a ir hacia atrás, hacia atrás. Una vez que ya tengas tus fotos subidas, aquí como lo ven ya tengo este álbum, pero podemos crear diferentes otros álbumes. Entramos aquí y le damos en donde viene aplicar como mural. Te digo porque puedes que hayas configurado esta aplicación pero que no te aparezcan las fotografías y eso es porque no lo has aplicado. Una vez que ya hayas configurado todo esto, vamos a ir aquí donde viene configuración y aquí nos aparece cómo queremos que se active. En primer paso le debemos dar aquí donde viene murales y le tenemos que dejar en activo. Usualmente viene en desactivado, pero tú lo pones en activo. Aquí nos da algunas otras opciones, como por ejemplo que cuando se inicie con el brillo más bajo o con el brillo más alto, dependiendo de cómo tú lo quieras. Cuánto queremos que dure cada imagen, en este caso lo tengo 30 segundos, pero podemos poner 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3, 10, 5, 30 minutos, 1 hora, 24 horas o que no se cambie en absoluto. Yo lo puse en 30 segundos. ¿Cuándo queremos que se inicie? Pues lo tengo que se inicie en automático 1 minuto después de que no se esté utilizando lo que es la televisión, que esto se utilizaría como protector de pantalla. Si yo dejo de utilizar la televisión durante 1 minuto, pues se va a activar esta función en automático, ¿no? Y aquí podemos configurar lo que es la hora de finalización, pero te digo,
puedes poner esto que se active después de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos o de 1 hora. Una vez ya configurado todos estos parámetros, ya nada más le daríamos atrás y como ejemplo para que veas cómo esto se ve o cómo se configura ya o cómo se ve ya estando esto puesto, le voy a dar aquí donde viene iniciar murales. Y más o menos esto es lo que veríamos cuando se deje de utilizar la televisión, en mi caso por 1 minuto. Ahí como lo ven está esta fotografía que podremos o se puede ir cambiando cada ciertos 30 segundos o la configuración que le hayas puesto, y ahí lo tenemos. Una desventaja de todo esto es de que solamente funciona como protector de pantalla. Yo estaba buscando algo como fondo de pantalla en el menú, pero no nos deja, solamente nos deja como protector de pantalla. Es una desventaja de todo esto, pero pues nos permite poner nuestras fotografías y van a ir cambiando pues cada cierto tiempo y se va a poner en automático, ¿no? Y como lo ven tengo las fotografías. Ahí tengo un Pug ganando una pelea. Y de esta manera pues se configuraría todo esto y ya básicamente así pondríamos lo que es pues un protector de pantalla o unas imágenes en nuestra Roku TV. Te digo, esto ya se activa en automático, ya no tienes que hacer absolutamente nada, solamente esperar el tiempo que le hayas dejado. En este caso es 1 minuto, no sé si, bueno, creo que sí, me esperaré aquí parado 1 minuto en lo que se activa para que veas que no es necesario activar la aplicación cada ratito. Lo ven, aquí ya está iniciando el proceso, dice tu dispositivo está inactivo hace 1 minuto, así que va a empezar a iniciar lo que es la aplicación de murales en 48 segundos. Y bueno, como lo ven, ya se acabó la cuenta regresiva, ahí inicia en automático lo que es Backdrops o la aplicación de murales, y en automático va a empezar a cambiar las fotografías o las imágenes que hayamos subido cada cierto tiempo o en la configuración que le hayamos hecho. En algún dado caso de que tú quieras cambiar la configuración ya estando en este menú, pues solamente le das en el botón de opciones y aquí nos permite cambiar las configuraciones que cambiamos anteriormente. Y ya de esta manera pues puedes dejar tu televisión sin ocupar y que se muestre, no sé, imágenes de propaganda de tu negocio o imágenes tuyas de tu familia, lo que tú quieras, ¿no? Pero en este caso, como lo ven, ahí se inicia y cada 30 segundos o la configuración que le hayas puesto se van a ir cambiando las imágenes en automático, ya sin hacer absolutamente nada. Como ven, ahí ya cambió en automático. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.